Y estoy aquí con Nemesio Delgado para hablar de el lifestyle y algo que ayer estuve allá en La Criolla contigo, ¿verdad? Y sí, me decías, estoy preparando mi trabajo para sí, el día estoy de haciendo mañana. mi brief, que por cierto lo mandé tardísimo esta vez. No, bueno, pero siempre con mucho cariño. Además tú no tienes que mandar nada, aquí tú sabes que... Hay que darle cierta estructura para hablar de quesos el día de hoy, Pedro. Quesos. Quesos del mundo, vamos a hablar de quesos del mundo. Tú sabes que el queso como producto individual, en cuanto a kilos se producen en el mundo, más que café, que té, que cacao y tabaco juntos. Juntos. Y eso que en la parte oriental, en Asia y demás, el consumo del queso es muy pequeño, prácticamente no se consume. No, los orientales tienen mayor intolerancia, digamos, al tema de los lácteos y por eso no lo consumen. Y luego hay cuestiones religiosas ahí en otros países de Asia, como en la India y demás, en donde pues prácticamente no existe queso, pero es uno de los productos que más se venden a nivel mundial. Y fíjate, para hablar de quesos, cuando hablas de vino, pues tienes tinto, blanco y rosado y ya tienes como que un parámetro muy claro, ¿no? Cuando hablas de quesos, el tema es un poquito más complejo en el sentido de que se juegan o entran en juego, digamos que más variables, ¿no? En primer lugar, bueno, tienes que, cuando analizas un queso, cuando vas a probar un queso, pues tienes que primeramente saber si es de leche, es hecho a base de leche cruda, leche pasteurizada o leche descremada, ¿no? De eso va a depender en gran medida el grado de grasas y en gran medida el tipo, el sabor que te dé, ¿no? Entonces, en primer lugar, es el tipo de leche, ¿no? Cómo se procesa. En segundo lugar, ¿de dónde procede esa leche, no? Puede ser de vaca, en el caso de los países fundamentalmente continentales, puede ser de oveja, en el caso sobre todo de los países mediterráneos, o de cabra, ¿no? Oveja, cabra, vaca, y también pues hay quesos de búfala, por ejemplo el mozzarella, ¿no? En Italia, ¿no? Entonces ya van dos factores. Otro tercer factor sería la textura del queso, ¿no? Hay quesos que son blandos, y hay quesos que son duros, un queso blando, un brie, un camembert, tienen una textura blanda, mientras que, por ejemplo, un parmesano sería un ejemplo de una textura extra dura, ¿no? Otro factor importante es la maduración, el tiempo en que se madura el queso, y entonces es un término ya bastante utilizado aquí en México, ¿no? Pero hay quesos tiernos, un mozzarella, un Oaxaca, un panela, y hay quesos semicurados que están siendo madurados durante más o menos 35 días, quesos curados que se maduran más o menos en 100 días, quesos viejos, quesos añejos. Y luego otro de los factores importantes es la presencia de microorganismos, ¿no? El tema de las vetas en algunos casos, o el tema del moho en las cortezas de algunos otros, ¿no? Y otro importante pues es el país de origen, ¿no? Yo creo que ese es el más utilizado y ese es como que el que más te generaliza o el que más te engloba el tema de los quesos, ¿no? Y bueno, y en cuanto a país eminentemente productor y paradigmático en términos de quesos, pues es Francia, ¿no? Están registrados más de 669 quesos. Yo recuerdo en alguna vez que he platicado contigo al aire, que te remitías a Napoleón cuando hablábamos de este tema, ¿no? De que Napoleón decía que era imposible gobernar un país en donde había 300 y pico de quesos. Que no era gobernable, ¿no? No era gobernable, o sea, porque ¿no? eso lo que hacía sentir es que había tan diferentes formas de percibir las cosas y cada quien con una propuesta diferente, que no había forma de unificarlos. Exacto. Y todo esto hoy se presenta en un lugar en donde ya vamos al doble. Al doble. De aquello que decía Napoleón. En la referencia que yo tengo van 669 al día de hoy y se van añadiendo todos los años, va creciendo. El rey de los quesos franceses es el brie. ¿Sí? Es un queso cremoso, es un queso con la corteza enmohecida, es un queso de leche de vaca, es un queso que madura entre 6 y 8 semanas, y bueno, pues tiene su contraparte, bueno, es de la región, el brie es de la región
de Ile-de-France. Y luego tienes la contraparte en Normandía, que es el Camembert, que son quesos muy similares, lo único que cambia es la región. Pero luego hay grandes variantes, digamos, en torno a este tipo de queso cremoso, blando, y uno de ellos es el Fromage Dauphinois, que es uno de los que aquí en México está teniendo mucho auge, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sigue siendo un brie o un camembert, sigue siendo muy similar. Este es del Ródano, ya es de otra zona, pero este queso, fíjate, Pedro, que la leche la microfiltran antes de procesar el queso. Lo que hace esta microfiltración es que la leche tenga mayor cantidad de proteínas, y esto trae como resultado un queso con mayor cantidad de crema, mayor cantidad de grasa. Es un queso doble crema, tiene un contenido de grasas de arriba del 60%. Lo hace más cremoso, y lo hace más suave, ¿no? Entonces, un poquito el hablar de este tema el día de hoy, pues es hablar acerca del fenómeno del Fromage Dauphinois que cada vez se consume más aquí en México, y cuál es la diferencia fundamental entre el brie, el camembert y este queso en particular, que resulta más suave, más fino, más cremosito, ¿no? Y sabrosísimo. Muy suave. A los mexicanos nos gustan en general los sabores suaves, fíjate. Suaves. Sí, y yo te diría que si en una cata ciega de quesos pones un brie, un camembert y después un dauphinois, el que más se va a llevar la votación va a ser el dauphinois, seguido del camembert, que es un poquito más suave, y en tercer lugar el brie, ¿no? Digamos que los quesos menos suaves serían estos que les llamamos aquí apestosos. Sí, pero fíjate que ahí ya estamos hablando de quesos que tienen menor cantidad de humedad, quesos maduros con menor cantidad de humedad. Y en ese más tiempo. Exacto, en ese sentido, los quesos suizos, por ejemplo, hay ciertos tipos de quesos como el Tilsiter o el Appenzeller, que son, como tú dices, muy apestosos, pero que la consistencia es semidura, ¿no? No es como la consistencia del brie o del camembert, que son mucho más cremosos. San Marcelin, por ejemplo. Ese, fíjate, es un queso de leche de vaca, pero es un queso fresco, prácticamente no tiene menor grado de maduración que el brie o que el camembert, y tiene una mayor cantidad de humedad. Si te das cuenta, se parece en cuanto a vista y en cuanto a textura, tiende más a ser un queso fresco tipo un panela o así. Sí. Pero fíjate, otro grupo de quesos interesantes son los suizos, Gruyère y Emmental, ¿no? ¿Cuál es el que tiene los agujeros? Pues yo pienso que es medio mito, ¿no? El Gruyère que tuviera los Fíjate agujeros. Que normalmente nos referimos al queso Gruyère como el que tiene los agujeritos. Sí. No, ese es el Emmental. Es el Emmental. El Gruyère no tiene los agujeritos. Fíjense, la diferencia entre el Emmental y los dos son suizos. El Emmental es del Valle de Emmen, ¿no? Emmental, y el Gruyère es de Friburgo. Los dos son de leche de vaca, el proceso prácticamente es el mismo. La diferencia es que el Gruyère es un poquito más añejado que el Emmental, ¿no? Y eso trae consigo grandes diferencias entre uno y otro. El Emmental, el Gruyère, por ejemplo, es mucho más saladito, mucho más seco, ¿sí?, en su textura, que el Emmental es ligeramente, sigue siendo un queso semiduro, pero tiene una textura más suave, ¿no? Pruébenlo y vean la diferencia. Y eso que dice Nemesio se me hace una revelación. El Gruyère no es el de los hoyitos, es el otro, el Emmental. Y con ello, bueno, aquí una reflexión general sobre, por cierto, en el mexicano el gusto por el queso va más hacia queso asadero. Sí, son quesos frescos. Quesos jóvenes. Aunque en México cada vez hay
más una producción de quesos maduros. Hay ciertos en Baja California, en la zona de Atlisco y aquí por el Bajío, hay muchos productores de leche que están empezando a hacer quesos con cierto grado de maduración y muy interesantes. Muy interesantes, ahí el cotija, en fin, hay quesos muchos, muy variados y cada vez una mayor cultura de esto, que es cultura, que es la cultura, en este caso, del queso. Nemesio Delgado, como siempre, llevándonos por el terreno del lifestyle en algo que para él es su mero mole. Ahí está en La Criolla, en Polanquito, ahí visítenlo si quieren tener una experiencia agradable a nivel culinario. Ahí está siempre al pie del cañón, al frente de su bastión de gusto por el paladar y por las buenas costumbres. Gracias como siempre, querido. Gracias a ti, Pedro. Con todo mi cariño. Vamos a un corte y porque usted lo pidió, no es responsabilidad mía, el ingeniero Harfush. Facebook tendrá ahora la opción de que el usuario pueda nombrar un heredero que maneje su cuenta en caso de fallecimiento o dejar dispuesto que la misma sea borrada.